Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver una clase más de física dentro de las aplicaciones de las leyes de Newton. Como ustedes recordarán, habíamos estudiado ya algunas aplicaciones que tenían poleas, que tenían planos inclinados. Descomponíamos las fuerzas en componentes rectangulares, calculábamos los pesos, la normal, las fuerzas de rozamiento, y de la misma forma tenemos una tercera aplicación, en donde vamos a trabajar solamente con tensiones. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo de cómo solucionar este tipo de ejercicios donde hay tensiones. En primer lugar, lo que debemos hacer en este tipo de gráficos es identificar en dónde están las tensiones. Ustedes recordarán que las tensiones se dibujan en los extremos de la cuerda o del cable. Entonces aquí tenemos una tensión que en este caso la vamos a poner de color verde. Tenemos otra tensión, a ver, una tensión de color rojo, ya, de color tomate. Vamos a poner otra tensión. Y vamos a poner una tercera tensión. Ya, hasta aquí tenemos 3 tensiones. De la misma forma, vamos a nombrar a cada una de ellas. Vamos a poner tensión sub 1. Tenemos la tensión sub 1. Tensión sub 1. Y tenemos tensión sub 2 y tensión sub 3. A esta la vamos a colocar como 1. Vamos a poner una 2. Una tensión 2. Y vamos a poner acá la tensión número 3. Listo, entonces en primer lugar nosotros lo que hacemos es identificar las tensiones que están interviniendo en este tipo de sistemas. Tenemos una fuerza más, tenemos nuestra fuerza peso, que la dibujamos hacia abajo y también la vamos a nombrar como P. Usted también la puede denominar como W y le colocamos a nuestra P. Listo, tenemos nuestra fuerza P. Algo más. Tenemos también una fuerza que reacciona al peso, que sería en este caso nuestra misma T2, pero en sentido opuesto. Entonces aquí tenemos otra T2, sería la misma, y la vamos a poner T2 acá. Hasta aquí tenemos entonces 2 ángulos, tenemos tensión 1, tensión 2, tensión 3 y tenemos una fuerza peso. Listo, ahora sí hemos identificado nuestras fuerzas, nuestras tensiones. El segundo paso es dibujar estas fuerzas, estas tensiones en un sistema de coordenadas. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a colocar sistema XY, y en este sistema XY nosotros vamos a poner nuestras tensiones. Tenemos una tensión número 1. Tenemos una tensión 3. Tenemos una tensión 2, que la dibujamos hacia abajo en el eje Y negativo. Tenemos nuestra tensión 2 y de la misma forma también lo vamos a nombrar T1. Vamos a poner acá nuestro T1. También tenemos nuestro T3. Y por último, nuestro T2. Este tipo de aplicaciones, este tipo de problemas, se pueden resolver de 2 formas. Nosotros vamos a estudiar la primera, que es por la ley de los senos.
Recordarán ustedes que dentro de matemática, para resolver triángulos rectángulos, como por ejemplo, este de aquí es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Ustedes utilizan el teorema de Pitágoras o ya sea las funciones trigonométricas seno, coseno para resolver este tipo de triángulos rectángulos. Pero ¿qué pasa cuando tengo este tipo de problemas? Este ya no es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo oblicuo ángulo, tenemos un ángulo mayor a 90 grados. Aquí ya no podemos resolverlo por el teorema de Pitágoras, sino ahora nosotros vamos a necesitar la ley de los senos. Es lo que vamos a utilizar para resolver este tipo de problema. La ley de senos. ¿Ya? Y vamos a poner acá nuestra ley de senos. Para nuestra ley de senos, nosotros en primer lugar tenemos que identificar los ángulos opuestos a cada lado. Por ejemplo, vamos a comenzar colocando los ángulos que tenemos en nuestro sistema. En este caso tenemos el 45 y el 35. El 45 lo vamos a colocar en esta parte también. ¿Por qué? Porque estos son los llamados ángulos alternos internos. Este ángulo de acá es igual a este de acá. Si yo trazo una recta horizontal como la que acabé de trazar, este ángulo que tengo aquí, esta abertura, va a ser igual a 45 que tengo acá. Entonces voy a poner que aquí es 45 y voy a poner en mi sistema de coordenadas 45. A ver, 45. Y acá sería nuestro 35. Ángulos alternos internos 35. Entonces acá también sería 35. Y voy a poner 35. Listo. Tengo mi ángulo de 35. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo que encontrar los ángulos opuestos a cada lado. Por ejemplo, comencemos con el lado con la tensión T2 y vamos a ver su ángulo opuesto. El ángulo opuesto es el que está al frente, al otro lado, no está junto. Vamos a ver en este caso nuestro ángulo. A ver, nuestro ángulo sería este de aquí. Este ángulo es el opuesto a T2. Voy a ponerle con color verde. Este es mi ángulo opuesto a T2, entonces yo necesito calcular el valor de ese ángulo opuesto a T2. Vamos a ver a qué es igual. Ustedes deben acordarse que cada cuadrante en el sistema de coordenadas, cada cuadrante del plano cartesiano, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, cada cuadrante mide 90 grados. Tiene aquí un ángulo recto de 90, un ángulo recto de 90, ángulo recto de 90 y ángulo recto de 90. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si todo este espacio que le estoy indicando con el puntero, si todo este espacio es 90, yo le voy a retirar este pedacito que vale 45. Por ende, el pedacito superior será 45. Hago el mismo procedimiento con el otro cuadrante. Todo el cuadrante mide 90 grados. Si yo retiro esta parte, la parte 35, el ángulo 35, voy a obtener el ángulo superior, lo de acá. Entonces, tenía 45 que me sale de acá, más los 55, voy a anotar. A ver, acá tenía yo 45. A ver, ¿dónde se me fue? A ver, voy a poner mi 45. Ya, este sería 45.
Y este ángulo de acá sería 90 menos 35, me quedaría 55. Entonces acá sería 55. Voy a poner mi ángulo de 55. Listo, pongo 55. Ahora sí, como ya tengo acá 45 y 55, voy a ver cuánto ha sido mi ángulo opuesto. Todo este ángulo de color verde. 55 más 45 me da igual a 100. Entonces, yo tengo un ángulo opuesto de 100. Voy a poner por acá que todo este ángulo es 100, mi ángulo opuesto. Voy a ponerle con color rojo para irle diferenciando. Ahora, recién he obtenido el ángulo opuesto de T2. Voy a obtener el ángulo opuesto de T3. Asimismo, primero lo voy a dibujar. A ver. Ya, primero lo dibujo. A ver qué pasó. Ya, este ángulo que tengo acá. A ver, todo este ángulo de color azulito, voy a ponerle tomate, no, verde, voy a ponerle también para que sean todos los ángulos opuestos de color verde. Entonces, toda esta abertura es del ángulo opuesto a T3. Y yo tengo que calcular cuánto sería en este caso mi ángulo opuesto. Nosotros conocemos que en este cuarto cuadrante mide 90. Tenemos esta parte. Y nos quedaría sumarle más este ángulo superior, 45. 90 más 45, yo tengo un ángulo de 35, perdón, de 135. ¿Ya? Entonces tengo yo un ángulo opuesto a T3 de 135. Me falta conocer el ángulo opuesto a T1. De la misma forma, primero voy a dibujar mi ángulo opuesto. A ver, ¿dónde está? A ver, mi ángulo opuesto, listo. Caramba. Tengo aquí mi ángulo opuesto a T2. Voy a ponerle de color verde de la misma forma. Y este sería mi ángulo opuesto, toda esta parte, esta abertura de T1. Entonces, de la misma forma me tocaría calcular cuánto es mi ángulo opuesto a T1. Voy a ver cuánto ha sido mi ángulo opuesto. Fíjense usted que en el tercer cuadrante también mide 90. Ya tengo aquí 90, pero como yo necesito hasta acá, mi ángulo tengo que sumarle 90 más 35, que me daría un ángulo de 125. Y ese sería mi ángulo opuesto a T1. Lo más difícil en este tipo de ejercicios es reconocer, identificar los ángulos opuestos a cada lado. Tenía entonces el ángulo opuesto a T2, el que está al extremo, el que está alejado sería 100. Toda esta abertura comienza en T3 hasta T1. Calculo cuánto es ese ángulo. En este caso es 100. Calculo el ángulo opuesto a T3. En este caso es desde T1 hasta T2. 90 más 45, 135. Y finalmente, el ángulo opuesto a este T1 es este de acá. De la misma forma sumo.
90 más 35 que me da un valor de 125. Y yo he logrado obtener de esta forma mis ángulos opuestos. ¿Qué debería hacer en el siguiente paso? Voy a colocar yo, acá voy a hacer el siguiente cálculo. Y vamos a poner equilibrio. Si nosotros nos fijamos, nosotros tenemos un sistema en equilibrio, ¿ya? Este sistema está en equilibrio. Por ende, yo voy a analizar dos partes. En primer lugar, yo voy a analizar toda esta parte superior, ¿ya? Esta parte superior. ¿Ya? Esta parte superior es la que yo voy a analizar. Y también voy a analizar esta cajita. En esta cajita, como todo ese sistema está en equilibrio, yo tranquilamente puedo aplicar unas de las leyes de Newton. ¿Qué sería? La sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a poner, a ver, la sumatoria. A ver, sumatoria de fuerzas en Y. Listo, sumatoria de fuerzas en Y. Si todo nuestro sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y de este cuerpo, de esta cajita, va a ser igual a 0. ¿Por qué solo sumatoria de fuerzas en Y? Si usted se fija, T2 está sobre el eje Y positivo y peso sobre el eje Y negativo. Por eso tengo yo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y luego voy a identificar qué fuerzas están actuando en el eje Y. Voy a colocar entonces. Tengo la tensión 2, que en este caso es positiva, está en el eje Y positivo, menos el peso, que está en el eje Y negativo, y esto es igual a 0. Posterior a ello, lo que me queda hacer es resolver esta ecuación. Voy a resolver entonces. Tengo yo en el primer lado T2 menos P igual a 0. Voy a encontrar mi T2. Para ello, este peso que lo tengo aquí restando, lo paso al segundo miembro sumando. Y tengo T2 es igual al peso. Si nosotros recordamos el peso, ¿a qué era igual? Vamos a poner entonces T2 es igual al peso. No me vaya a decir usted que el peso es este 50 kilogramos que yo tengo aquí. No es. Acuérdese usted que el peso era una fuerza y esta fuerza se medía en Newton. Entonces no puede ser 50 kilogramos. Voy a calcular cuánto es el peso, porque el peso no lo tengo, pero sí lo puedo calcular. Si usted recuerda el peso, vamos a poner acá otra ecuación. A ver, vamos a poner otra ecuación. A ver, ¿dónde está? Pongámosle acá. Vamos a recordar nosotros que el peso era igual a... A ver, a ver, a ver. Ya, voy a poner en la parte de acá. Yo recuerdo que la ecuación de mi peso era la siguiente. Peso igual a masa por la gravedad. ¿Ya? Esa era la ecuación de mi peso. Entonces, eso es lo que voy a poner acá. La tensión es igual a la masa por la gravedad. Y eso sí puedo calcular porque tengo la masa y también conozco la gravedad. Entonces, yo voy a colocar tensión 2 es igual a la masa. En este caso, la masa es 50 kilogramos por la gravedad que es 9,8
Ya, 9,8 metros por segundos al cuadrado. Entonces voy a poner metros por segundo al cuadrado. Ya. Listo. ¿Qué me queda hacer? Es esta multiplicación. Segundo. A ver. A ver, ¿qué pasó? Metro por segundo al cuadrado y cierro mi paréntesis. Listo, ahora sí tengo, entonces puedo calcular mi T2. Usted debe multiplicar 50 por 9,8, que me da un valor de 490 newton. Yo tengo mi valor de la tensión 2. En este caso, mi tensión 2 ha sido igual a 490 newton. ¿Ya? Entonces he calculado una incógnita, tensión 2. Me falta calcular tensión 1 y tensión 3. Para ello yo voy a aplicar lo que le mencionaba al inicio, la ley de los senos. ¿Cuál es esta ley de los senos? Vamos a ponerla acá. Esta ley de los senos es igual a, en primer lugar, yo voy a poner aquí la tensión, en este caso tensión 1. Voy a comenzar yo con la tensión 1. A ver, el lado sobre el ángulo opuesto. El ángulo opuesto a T1 era el seno de 125. Listo, entonces pongo yo T1 sobre el seno de 125. ¿Ya? Continúo. Esto es igual a, tengo la otra tensión. Tengo una tensión 2 también. ¿Ya? Sobre el ángulo opuesto, en este caso el ángulo opuesto a T2, tengo aquí mi T2, el ángulo opuesto es 100 sobre el seno de 100 y esto es igual a la tensión 3 nuevamente. Voy a ponerle acá tensión 3 sobre el ángulo opuesto a la tensión 3. El ángulo opuesto a la tensión 3 es 135. ¿Ya? Entonces, esta es la ley de los senos. El lado sobre el ángulo opuesto, sobre el seno del ángulo opuesto, T1, el ángulo opuesto es 125. T2, el ángulo opuesto es 100 y T3, el ángulo opuesto es 135. Tengo dos incógnitas, T2 y T3, porque yo ya, perdón, T1 y T3, yo ya había calculado T2. Entonces yo puedo coger la ecuación de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a mi conveniencia. Entonces yo voy a decidir coger T1 con T2. Ya, voy a coger mi T1 con mi T2. ¿Por qué cojo T1 con T2? Porque T1 sería mi incógnita y T2 ya tengo yo un valor. Entonces voy a coger mi T1 con mi T2 y vamos a calcular mi T1. Entonces voy a poner aquí, calculamos T1. Ya, calculamos T1. Listo, calculamos nuestro T1. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a colocar los valores. En el caso de T2 necesitamos colocar, perdón, aquí era 490. Ya, 490. Ya. Y vamos a calcular. Listo, entonces sustituimos nuestro T2. Vamos a poner
Vamos a poner debajito. Entonces, tenemos T2 que era igual a 490, que es lo que acabamos de calcular, 490 newton. Ya, lo que necesitamos despejar, dejar solo en un lado de la ecuación es T1, entonces vamos a despejar para ver cuánto nos queda. Nos quedaría T1 igual, pongo acá, mi T1 igual a ver, igual a, ¿ya? Este seno, aquí lo tengo dividiendo, pasaría al segundo miembro multiplicando. Me quedaría 490 newton por el seno de 125. Entonces pongamos 490 newton por el seno de 125. Dividido para el seno de 100. ¿Qué me queda hacer? Esta división, esta operación la podemos hacer en la calculadora. Entonces vamos a colocar 490 por el seno de 125 dividido para el seno de 100. Haciendo esta multiplicación, vamos a poner el resultado primero de la multiplicación. 490 por el seno de 125 me da un valor de 401,384 newton. Y sobre el seno de 100, ahora sí voy a colocar mi respuesta. Entonces tengo que T1 ha sido igual a 407,577 newton. Y he calculado de esta manera mi tensión 1. En este caso, ¿cómo resolvíamos nuevamente nuestra ecuación? Tenemos nuestro T2, necesitamos conocer, calcular T1, despejamos T1. Este seno que estaba dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Multiplicación sobre sen 100. Ya, dividido para sen 100. Ya, para el seno de 100. Listo. Ahora, resuelvo 490 por el seno de 125, que me da un valor de 401, dividido para el seno de 100. Realizando esta división, obtengo que T1, tensión 1, es igual a 407,577 newton. ¿Ya? De esta manera he calculado mi tensión 1. Tenemos hasta ahora nuestra tensión 1 y nuestra tensión 2. Nos queda por calcular nuestra tensión 3. Ya, vamos a calcular la tensión 3. Usted puede elegir la ecuación que desee. Puede usted trabajar, como ya conoce T1, puede trabajar T1 con T3 o T2 con T3, como usted desee, ya que esta es una igualdad. Esto es igual a esto igual a esto, T3 igual a T1 y así. ¿Ya? Entonces puede trabajar con la ecuación que usted desee. Vamos a poner entonces, en mi caso, yo decido trabajar T2 con T3. Entonces voy a copiar mi ecuación, T2 es igual a T3. Listo, de la misma forma, en primer lugar, voy a despejar mi incógnita, en este caso mi T3. Voy a ver a qué es igual mi T3. Me tengo que deshacer del seno de 125, ¿ya? Seno de 135. El seno de 135 en este caso está dividiendo, pasaría al otro miembro multiplicando. Entonces me quedaría acá T2 por el seno de 135 dividido para el seno de 100.
Voy a colocar los valores para hacer mis operaciones. Pongo entonces T2, que en este caso es 490 newton por el seno de 135 dividido para el seno de 100. Hago mi operación entonces. Pongo. Voy a hacer primero la multiplicación, 490 por el seno de 35. A ver. Eso me da un valor de... Entonces me da un valor de 490 por el seno de 135, que es igual a 346. A ver, caramba, 346, 482 dividido para el seno de 100. Y lo último, me quedaría por hacer una división. Yo tengo finalmente que mi T2 ha sido igual a... Voy a poner 346,82 dividido para el seno de 100 y me da una tensión 3 de 351. Ya, a ver. 490 por el seno de 135 dividido para el seno de 100. Ya, entonces tendría un valor de 351,827 newton. De esta manera yo he calculado mis 3 tensiones, aplicando la ley de los senos. ¿Ya? Recuerde usted, lo más importante dentro de la ley de senos es tener la longitud y su ángulo opuesto. ¿Ya? Entonces aquí me toca calcular mi ángulo opuesto, ya sea sumando, ya sea restando, para calcular mi ángulo opuesto. De la primera ley de Newton, la aplicamos en el segundo cuerpo, en la cajita. Ya tenemos un sistema en equilibrio, entonces podemos hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacemos la sumatoria de fuerzas, colocamos las fuerzas que están en el eje Y, y de esa manera obtenemos nuestra tensión 2, que era 490. Como ya tenemos un valor, ya tenemos calculado nuestra tensión 1, nuestra tensión 2, perdón, nos faltaría calcular nuestra T2 y T3. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la ley de los senos. ¿Ya? Entonces, aquí usted puede elegir trabajar T1, T2, T2, T3 o T3, T1, como usted desee. Siempre y cuando se quede con una incógnita, solo con una incógnita. Si yo tengo T2, trabajo T1, T2. ¿Ya? O puedo trabajar T2, T3. En el caso que ya encuentre T1, ya tendría T1 y T2. Entonces, para calcular T3, tranquilamente podría trabajar T2, T3 o T1, T3 y siempre me va a dar el mismo resultado. Siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, esta sería la última aplicación de las leyes de Newton. Lo vamos a resolver por la manera más fácil, que sería la ley de los senos. El trabajo que está subido en la plataforma, usted lo va a hacer, lo va a resolver de acuerdo a la ley de los senos, ¿ya? Solo a la ley de los senos. Hágalo bien, siga los pasos, coloque las fuerzas en el sistema, luego las fuerzas colóquenle en el plano cartesiano, coloque los ángulos, obtenga los ángulos opuestos para que tenga un buen resultado. Muchas gracias.